¿Qué tal, queridos amigos y amigas de YouTube? Espero que se encuentren ustedes muy, pero muy bien. Como siempre les digo, agradecido de que cada día va creciendo esta comunidad. Les pido también que me sigan en mi cuenta de Instagram. La meta es llegar a los 10.000 seguidores antes de fin de año. Una meta difícil, pero bueno, no hay reto si no hay complejidad. Así que vamos a hablar en este video de un tema que yo ya vengo trabajando en el canal de YouTube, que tiene que ver con un potencial bombazo, ¿sí?, en materia de ingresos, respecto de la expectativa que genera el anuncio del ministro Sergio Massa, actual candidato a presidente de la Nación, sobre una posibilidad de mejora directa de los ingresos salariales más bajos. Y cuando hablamos de ingresos salariales más bajos me refiero a aquellos salarios formales, porque por lo general las medidas en materia de ingresos suelen intervenir el mercado formal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros acá en este canal, en algún momento, yo ensayé una solución provisoria, una solución, una salida desde teniendo en cuenta el flagelo de los que menos tienen para pasar a los que más tienen, porque por lo general las medidas suelen beneficiar a los sectores concentrados de la economía, ¿sí?, al sector productivo o al sector financiero, para tratar de alguna manera de decantar en un beneficio en los que vienen de más abajo. Y muchas veces o ese beneficio no llega o el beneficio lo absorbe un sector de la sociedad y no traslada ese beneficio a las grandes mayorías, que son los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina. Con lo cual, eso en términos fácticos se denomina ausencia de puja distributiva. Es decir, cuando el que más gana, más quiere y menos quiere perder, ¿sí?, y no cede, y los que menos tienen y menos ganan, cada vez ganan menos, ¿sí?, a causa de esta circunstancia, independientemente de la coyuntura económica que exista. Estamos hablando de una ausencia de puja distributiva donde hay una concentración económica, ¿sí?, que es favorecida un poco por los monopolios y oligopolios propios del sistema. Que, a ver, yo no soy partidario de definir si los monopolios o oligopolios son malos o buenos, pero sí de definir que, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, el poder de turno tiene que establecer que la distribución, ¿sí?, del eje productivo de las riquezas de que se producen en este país tienen que tener una perspectiva de justicia social. Y ahí es donde nace o surge la puja distributiva, ¿sí? Puja distributiva que durante todo este gobierno no se dio, ¿sí? Lamentablemente, las paritarias no hicieron más que acompañar y actualizar a la baja, porque no es que empataron siquiera, en promedio perdieron algunos puntos respecto del poder adquisitivo, la pérdida de valor adquisitivo que implicó la inflación y especialmente la suba del dólar, que es lo que tiene de hijo a este país. ¿Cuál fue la solución que nosotros en este canal de YouTube yo repliqué a través de una columna mía en Encuentro Informativo? Tiene que ver con un salariazo, ¿sí? Es decir, la necesidad de hacer un salariazo para impactar de manera directa los ingresos de los trabajadores y así lograr, de alguna manera, que al menos uno de los elementos más ponderables o más importantes para la actividad económica, que es el consumo interno, no se venga a pique. De cierto es que muchas veces esta medida es frenada porque uno dice, bueno, si nosotros incrementamos los salarios, por ejemplo, de la clase media o de los salarios medios, ese salario, el excedente, se va a reserva de valor y la reserva de valor en este país donde hay ausencia de confianza en el sistema político, en el sistema bancario, por los antecedentes del 2001, del megacanje, etcétera, etcétera, esa reserva de valor es en dólares y como el dólar hoy en día por causa del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional es un bien escaso, eso dispararía el valor de la divisa y haría que de alguna manera se genere el efecto contrario, es decir, que por exceso de consumo se genere inflación. Bueno, si nosotros se frena el consumo,
se frena la matriz productiva y entramos en una recesión, sumado al aumento de precios, vamos a estar en un proceso un poquito más complicado que es la estanflación. Con lo cual, inyectar ingresos en los que menos tienen, de alguna manera para que recuperen poder adquisitivo, es favorecer el mercado interno, porque vos sabés que favoreciendo a ese trabajador que cobra un sueldo mínimo, un salario mínimo vital y móvil, lo más probable es que en vez de comprar dólares lo que va a hacer es ir al almacén del barrio, es contratar esa changa informal que ayuda, porque de alguna manera en la teoría del derrame yo siempre dije que no aplica para los sectores concentrados de la sociedad, sino que aplica para la clase media. La única clase que aplica el derrame es la clase media, que por lo general contrata servicios informales de trabajadores que no están dentro del registro formal, como hacer, bueno, vení, cortame el pasto, pintame acá, reparame tal cosa, y vamos a consumir a un lugar que no emite factura. Bueno, toda la economía informal nos están enterando por este video, o sea, es muy normal eso en la Argentina. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Cuál sería el bombazo? El bombazo sería, en realidad, el bombazo es que haya un incremento directo por parte del Estado que se imponga por sobre la negociación colectiva de los sindicatos. Y esto de alguna manera digo que es un bombazo porque es prácticamente expresar de manera indirecta de que algunos sindicatos están más pintados que los muñecos que tengo acá en mi espalda, ¿sí? Para colorearlos. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos, macho, no podés de alguna manera estar por encima de la canasta básica, porque este va a ser el criterio objetivo para analizar la suba de los salarios por decreto, ¿sí?, del Poder Ejecutivo Nacional, tiene que ver con que la canasta básica en agosto del 2023 ronda los 232.000 pesos y hay trabajadores asalariados que cobran menos que eso, ¿sí? Con lo cual, de alguna manera, lo que está diciendo el Poder Ejecutivo un poco es decir, la ministra de Trabajo no hizo nada, porque lo digo de este canal, no hace nada, ¿sí? Vive de peña o opina de cosas que a nadie le interesa que opinen, pero como en este país nadie le da importancia al Ministerio de Trabajo, porque evidentemente cualquier ministerio pedorro es más importante que el Ministerio de Trabajo, pasa desapercibida. Es como un ministerio que nada, o sea, le da... no cambia en nada, no llama la atención de nada. Llama más la atención lo que haga el ministerio, miren lo que les voy a decir, lo que haga el ministro de Desarrollo Social que lo que haga el ministro de Trabajo. Es más importante hoy, pregúntense, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, o Luana Volnovich, a través de PAMI, porque ellos, a través de su patrimonio importante, cajas importantes, hacen más política social que el Ministerio de Trabajo, que debería ser importantísimo porque es aquel que de alguna manera debería promover políticas de empleo. Pero el Ministerio de Trabajo está en la chiquita. El Ministerio de Trabajo está informando que gracias al Plan Puente, un plan totalmente fracasado, ¿sí?, se obtuvieron 72.000 puestos de trabajo, es decir, 72.000 trabajadores pasaron del Plan Potenciar a ser trabajadores formales. Bueno, yo discuto un poco el criterio de formalidad porque sigue insistiendo el Ministerio de Trabajo de que los monotributistas son trabajadores formales. Yo creo que hay que discriminar y saber entender que una cosa es la condición fiscal de un sujeto y otra cosa es su condición de trabajador. Y yo creo que para las estadísticas que verdaderamente importan no podemos estar contando a los responsables inscriptos, que por lo general son empleadores, ni tampoco a los monotributristes que de alguna manera tienen cada vez el monotributo más alto y los ingresos más bajos, ¿sí? Con lo cual, a mí me suena raro. Déjenme el beneficio de la duda para desconfiar en este caso. Pero volviendo al tema de la suma fija, dijimos que todo este preludio es para decir que no es que va a impactar a todos los salarios, ahí sí sería un bombazo. Digan, bueno, suma fija lineal de, no sé, 30.000 pesos para todos los asalariados. No.
seguramente van a incluir a los trabajadores de menores ingresos, y estos trabajadores son ni más ni menos que aquellos que ganen menos de 232.000 pesos brutos por mes. También el ministro de Trabajo, es el Furcio, porque de hecho Sergio Massa hace más por el trabajo que la ministra Raquel Kelly Olmos. El ministro de Economía, estuvo anunciando algunas medidas respecto del levantamiento gradual del impuesto a las ganancias. Impuesto en las ganancias en el cual no es que los trabajadores fueron llegando a ese impuesto a ser más imponible ese impuesto porque han ganado más. No, en realidad la reducción del poder adquisitivo del salario con la depreciación de la moneda hace que cada vez más se confisque de alguna manera el objeto del trabajo, que es el salario. La realidad, si ustedes me preguntan a mí, ningún salario debería tributar ganancias, ¿sí? Para mí eso, el salario no es ganancia, ¿sí? Pero bueno, hay que hacérselo entender a los políticos que se la pasan dando consejos de vida, de cómo tenemos que, de alguna manera, funcionar como sociedad. En campañas son tipos impecables, se sacan fotos con el perro, con la vecina, pero durante la gestión no suelen hacer nada, ni suelen recorrer los barrios o las jurisdicciones de las cuales son representantes. Entonces, de alguna manera uno tiene como laboralista que observar todo el tiempo que el dedito acusador del político, hablando de reformas laborales y todas esas payasadas que suelen hablar, que lo hablé en el video anterior, que recomiendo que lo vayan a ver. Y sin embargo ellos, cuando tienen que hablar de la reforma tributaria, de la derogación de impuestos, de la optimización del gasto público, es como algo programático. Sí, hay que hacerlo, lo declaran, pero nunca lo hacen. Entonces, bueno, cuando la política dé el ejemplo, ¿sí? Cuando la política de alguna manera deje los privilegios de lado, bueno, podrán hablar con cierta moral y acatamiento de parte de la sociedad. Mientras tanto, van a tener siempre el poder de la ley, un poder deslegitimado por el descreimiento de la gente, lamentablemente. Entonces, gente, no los quiero aburrir con más. Bombazo en los próximos días, después de las PASO. El ministro de Trabajo y candidato a ministro, hoy otra vez la tengo con que es ministro de Trabajo, ministro de Economía, y digo el ministro de Trabajo porque a mí es lo que me importa en realidad, ¿no? Pero bueno, el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, va a anunciar una medida. También seamos pillos. A ver, la anuncia después de las PASO porque quiere ver el resultado de las elecciones para ver el impacto de la medida. Yo les puedo asegurar que mientras peor le vaya al oficialismo, más beneficiosas van a ser las medidas para los que menos tienen. La verdad es que no tendríamos que haber llegado a esto para poder de alguna manera llegar a medidas que favorezcan a los que menos tienen. Pero bueno, la política y los tiempos de la política son ajenos a la realidad de la gente muchas veces. Por otro lado, también quiero decirles que este salariazo que yo vengo pregonando o esta suma fija para los que menos tienen, también tiene que ver seguramente con la corrida cambiaria que hay por las elecciones, que ya es de manual, que ya ni sorprende, ya ni es noticia, porque siempre sabemos que el dólar se va a disparar, porque los agentes bursátiles o los agentes de mercado ya son previsibles en este país y ya cansan que dos o tres grupos fomenten la compra o que se dispare el valor de referencia de precios en el país, que es el dólar, ya cansa. Imagínense que hoy estuve a la mañana en Crónica con mi columna y el dólar estaba disparado y yo dije, bueno, hoy van a hablar del dólar, del aumento de precios. No, estaban con un policial. Ya ni a los medios les importa. Ya cansaron tanto que ni a los medios les importa. Entonces va a llegar un momento en que tanto ajuste, tanto desbarajuste, ya va a atentar directamente contra el poder adquisitivo de consumo. Y eso va a traer de alguna manera un perjuicio para el sector productivo. Y muchas veces el sector productivo se sube en esta misión de generar crisis cambiaria y no se dan cuenta que el sistema financiero que les da financiamiento a ellos, valga la redundancia, lo único que está haciendo es quitarle
nivel de actividad a la economía. O sea, fomentar que el salario cada vez valga menos, que el peso cada vez valga menos y por ende el salario y por ende el poder de consumo. Con lo cual, está perfecto, a vos te va a subir el valor de tu bien, el valor de tus servicios, pero si vos no tenés destinatario, por una cuestión de la ley de la oferta y la demanda, tu servicio y tu consumo o baja de precio o te fundís. Repito, o baja de precio o te fundís, porque no tenés a quién ofrecérselo, ¿sí? Entonces, digamos las cosas como son, esperemos, seguramente en este canal yo voy a estar informando con un video el detalle de qué traten las medidas, seguramente iré con la columna mía explicándolo también a los canales de televisión donde suelo participar, pero en principio, bombazo, esperemos que sea algo beneficioso para los trabajadores formales que menos ganan. Si tenés, dale, si yo sé si somos apenas 1070 suscriptores, compartirle este video a alguien que le pueda servir, a esa persona que sabes que trabaja, que cobra un salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Que tiene un convenio colectivo pequeño, que seguramente cuando llegue la noticia y la publiquemos en este canal le va a servir. Dale like que no cuesta nada, déjame un comentario de un tema que te gustaría que grabemos un video relacionado con derechos del trabajo y demás. Suscríbete y ayúdame a seguir creciendo este canal de YouTube, ¿sí? Con esta hermosa comunidad que se está formando y que bueno, nada, me honra poder participar a través de los videos. Les mando un fuerte abrazo y como siempre les digo, nos estaremos viendo en el próximo video.